Muy bien, segundo intento. ¿Cómo están? Bien, les decía en el otro video que no he podido hacer Facebook Live porque pues no me permiten introducir en el hospital teléfonos. De hecho tengo que llevarlo apagado, así que es muy complicado. Pero bueno, ahí va de nuevo. Argumentos efectivos, nos habíamos quedado en este. Les había platicado que pues, bueno, casi todos los que vimos se usan mucho en publicidad. Y como tal, se enfoca en, como bien dice, generar emociones al respecto de lo que se está anunciando. Y de hecho, este afectivo puede ser tan grande o tan vago como argumentos por lo concreto, que es decir, en donde ya se enfocan a alguien que conoces, a un hermano, a un hijo, a un sobrino, en donde pues sí es importante que apelen a tus sentimientos. En este otro, en el recurso de la fama, pues es muy parecido al argumento de autoridad, en donde pues suponemos que si es alguien famoso, tipo Shakira, y yo quiero oler como Shakira, pues debe estar padrísimo y me tengo que poner el perfume de Shakira, o el de Rafa Márquez, o el de Neymar, ¿no? Entonces si yo quiero ser tan rico como Neymar, pues debo de usar un perfume, un coche o tomar el refresco que toma Neymar, pues ese es el problema. Y también no se les olvide, y eso también ocurre en la publicidad, hay un gran uso de cifras, porcentajes y datos estadísticos. Esto también es muy importante porque esto es lo que le da veracidad o credibilidad a mi fuente. Claro, por ejemplo, por eso le ponen, si se dan cuenta por ahí, le ponen comillas, porque menos 20% de arrugas en una semana, pues de acuerdo con quién, ¿no? Pero claro, está en letras tan pequeñas que ni lo podemos ver, pero es el punto, ¿no? De todas maneras es importante usar cifras en la parte de publicidad, que lo veremos la próxima semana, así como en sus ensayos. Y bueno, recapitulando un poco, está el de autoridad, de cita o de prestigio, que por ejemplo, según el presidente de la RAE, los alumnos de bachillerato cometen más faltas de ortografía que los de décadas pasadas. Pues eso hay que creerle porque pues es el presidente de la RAE, ¿no? Él lo está diciendo. Otro ejemplo es un estudio de la ONU revela que, y hay que creerle a la ONU, o la prestigiosa Premio Nobel de Literatura Toni Morrison dice tal y cual cosa, ¿de acuerdo? Es ya por citarlo o por el prestigio es que debemos de creerles. También tenemos analogía, semejanza, comparación. No está tan mal que me haya quedado 4 asignaturas, porque a mi vecina le han quedado 8, que si esto siempre lo dicen los chavos cuando desde primaria, secundaria hasta ustedes, cuando ay, es que estuvo bien difícil, bien perro el examen, nadie pasó, y pues ajá, sí, ¿no? Pero es un argumento pues válido, pero no necesariamente aplica o no necesariamente es muy convincente, ¿no? Porque pues del hecho de que hayan reprobado muchos, pues no quiere decir que tú tuviste que haber reprobado. Otro, por ejemplo, es el de mamá, esta noche llegaré a las 4 de la madrugada porque mis amigas, sus madres les dejan también. O casi llegaré a las 4 de la mañana porque tengo amigos que llegan hasta el día siguiente. Y pues bien que mal yo llego a las 4 de la mañana, ¿no? Es una posibilidad también de argumento. No muy bueno, pero argumento finalmente. Y otro ejemplo es, no voy a comprarme este coche porque mi primo se lo compró y se le averió en un año. Entonces ya está la comparación entre el mismo coche y una posibilidad de que tenga una experiencia similar con este coche. Otro ejemplo es ad baculum, que ya lo habíamos visto, es el de autoridad. Por ejemplo, pues si gana las elecciones, este partido político va a subir los impuestos, quitar las pensiones, reducir el gasto en sonido y educación, en sanidad y educación, en sonido no. Ejemplo lo dice alguien que tiene el báculo de autoridad. Ad hominem, me da igual lo que diga, alguien que viste tan mal no puede tener razón, que pues le echan la culpa a la persona, también ya lo hemos visto. Y de hecho estos dos también pueden caer en falacias, ahorita lo vamos a ver, y causa-consecuencia, en donde el tabaco provoca cáncer de pulmón, pues fumas tabaco y ergo te va a dar cáncer de pulmón. Entonces ahí está la causa-consecuencia, otro tipo de argumento también. Calidad, evidentemente es muy obvio, tienen que ser un profesor muy bueno porque aprueban muy pocos alumnos, pero luego sacan unas grandes notas en selectividad.
Eso es un ejemplo de, pues, tanto es bueno con el que reprueban todos y tanto es muy barco con el que pasan todos, ¿no? Pues obviamente no es el caso, pero es un argumento. De cantidad, tiene que ser un profesor muy bueno porque aprueba a muchos alumnos. Tanto está de calidad como está de cantidad. Y creencia general o sentido común, va a ser un día muy soleado porque por la mañana hay mucha niebla y ya se sabe que mañana de niebla, tarde de paseo. Y bueno, estos son creencia general y sentido común. Todos estos pueden quedar también en el género de las falacias. Vamos a hacer un par de ejemplos de falacias. Estamos aquí están, y actual. Muy bien, falacias. La palabra falacia precisamente alude a un argumento aparente o una forma de argumentación no válida. Yo se lo reduzco a es una mentira prácticamente. Y hay las formales y las no formales. Las no formales consisten en errores en el razonamiento sometidos por la fuerza persuasiva del argumento o por la ambigüedad que presenta el lenguaje utilizado. Es decir, hay todos estos tipos que vamos a ver, argumentum ad hominem, en donde pues te enfocas a la persona que lo está diciendo, como en este caso, podría arguirse que la filosofía de Bacon es indigna de confianza porque fue desposeído de su cargo de canciller por deshonestidad. Es decir, no se están enfocando a la filosofía como tal, como una cosa en sí, sino se están enfocando en lo que Bacon hizo como canciller. Y pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Aquí en este caso es muy parecido, pero circunstancial, de decirle o hacerle ver a un cazador que es desalmado porque caza animales indefensos. Pues bueno, si no es que cazar sea mejor o peor si caza un tigre, ¿verdad? Porque qué tal que es el último tigre. Entonces es una falacia en donde por ahí se meten ideas que la gente cree, ¿no? Pero bueno, es una falacia igual. Argumentum ad ignorantiam. Esta falacia se hace cuando se crea algo, pero está argumentado solamente porque no se ha demostrado lo contrario. Por ejemplo, debe haber fantasmas porque nadie ha podido demostrar nunca que no los hay. Eso también ocurre con lo de Dios, ¿no? Que si eres ateo, le dices a alguien que cree Dios no existe, pues te va a decir, ay, obvio existe, porque si el mundo existe, o sea, Dios creó el mundo y el mundo existe, entonces Dios existe, que ese es un tipo de silogismo. Pero bueno, a lo que se enfoca es que es como en Los Simpsons, no sé, seguramente no los han visto, pero hay ¿cómo le llama? Un palo que usa Homero Simpson como una especie de amuleto contra creo que eran canguros. Y decía, le decía a su hija Lisa que pues no había canguros, entonces ¿para qué tenía el amuleto? Porque pues en Estados Unidos no hay canguros, eso es en Australia, o si los hay están en zoológicos. Y él decía que tan funcionaba su amuleto que por eso no había canguros. Entonces se dan cuenta cuál es la relación entre lo que se argumenta que puede ser falso contra lo que no lo es. Argumento de la misericordia, eso es un poquito lo que nos pasó el viernes con los chilaquiles. Aquí el ejemplo es un hombre acusado de asesinar a sus padres pide clemencia argumentando que es huérfano. Y bueno, claro que es huérfano porque él los mató, ¿no? Es un poco obvio. Pero vaya, es a lo que voy. Igual que con los chilaquiles, pues no es como, ay, tengo hambre, de voy por chilaquiles o si no me voy a morir de hambre. Pues eso no es razón como para ir por chilaquiles. Así como tampoco es razón a argumentar que este señor debe de ser perdonado porque mató a sus padres porque era huérfano, ¿no? Evidentemente es una falacia y además circular. Argumentum ad populum. En esta falacia podemos ver que hay dos versiones, donde se hace un llamado emocional a todo el público y donde también se emplea una perspectiva psicológica o digamos de chantaje. Ejemplo, en lugar de presentar pruebas sobre los posibles resultados de una medida económica, se trata de lograr el sentimiento popular aludiendo a lo progresista de la medida. Es decir, ahora con el gasolinazo, pues se dijo, inclusive el presidente dijo, pero ¿qué hubieran hecho ustedes?
fue tan argumento ad populum que pues hasta quiso apelar a la empatía. Y bueno, en este caso, pues él dijo, claro, es que si no hacíamos el gasolinazo, el país se nos iba a venir abajo. Pero pues es a lo que voy, ¿no? Es un argumento que está pensado para tratar de convencer a la gente, aunque pues no necesariamente lo haya logrado en este caso el presidente. Otro ejemplo es en la publicidad, como ya habíamos mencionado antes, pues vender un auto o la verdad cualquier cosa, hasta, no sé, pan Bimbo, hechizando al comprador con hermosas jóvenes. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay hermosas jóvenes en estos anuncios? Y precisamente los hay para que te sientas identificado y digas, claro, yo quiero ser como Neymar y conducir ese automóvil, o quiero ser como, no sé, quién es así popular, como Maluma y tener tantas mujeres mientras canto reggaetón. Bueno, pues algo así es la idea, ¿no? Argumentum ad verecundiam. Está enfocado en la gente que es experta. Ya habíamos visto el argumento de expertos, pero esta es la versión falacia. Cuando alguien se presume que tiene autoridad, pero están confundiendo la autoridad que tiene. Es decir, lo que vimos como argumento está bien, es válido. Es bueno que digamos que Jorge Luis Borges es muy buen escritor de literatura y tiene credibilidad hablando de libros. Pero en este caso, como el ejemplo dice, aludir a la opinión de Jorge Luis Borges en materia informática para validar un argumento, decir como si Borges dijera que Borges aprueba el iPhone porque en el iPhone puedes leer muchos libros. Pues bueno, Borges no vivió en la época de los iPhones, ¿no? Más o menos queda claro el ejemplo. Ok. Falacia del accidente consiste en aplicar a un caso en particular algo que le pasó nada más a una sola persona, ¿no? En este caso, pues el ejemplo es: el sentido común afirma que los dementes son peligrosos, y si una persona sufre demencia temporal también es peligrosa. Puede ser que no. O también está falacia de accidente inverso, como para que quede más claro, cuando se generaliza a partir de excepciones. Por ejemplo, si se considera el efecto del alcohol solo sobre los que abusan de él, podría concluirse que todos los licores son dañinos, pensando que toda la gente que consuma alcohol, hasta rompope, pues le va a hacer daño al hígado. Y evidentemente no, esa es una falacia. Así como con el ejemplo anterior, también es una falacia que tengas demencia temporal y seas peligrosa como un asesino en serie o algo así. La causa falsa, cuyo nombre latín es non causa por causa, y tiene otra variante que es post hoc ergo propter hoc, explico cada una. Aquí, por ejemplo, es que algo se confunde algo que no es una causa por una causa. Por ejemplo, el afirmar que el sol sale por el canto del gallo, pues es algo que pues, puede ser una cosa, ¿no? O algo que también ocurre, que es en inglés le llaman once a cheater, always a cheater, que es decir, que todos los hombres son infieles solamente porque un hombre lo fue una vez. Pues no necesariamente, ¿no? Digo, no hablo por todos los hombres, pero a lo que voy es que es un ejemplo de non causa por causa. Y también tenemos post hoc ergo propter hoc, que es relacionar el post, el después de, con el propter, que es el a causa de. Y, por ejemplo, si alguien se resfrió y tomó un frasco de una hierba especial y se pudo curar en 2 semanas. Más que este ejemplo, imagínense el infomercial en donde se ve a la persona super físico-culturista que tomó un licuado especial con avena integral ancestral. Pues ahí estamos viendo el después de, cuando ya fue físico-culturista, y la causa de eso, de que tomó, según esto, el licuado ancestral, ¿no? Entonces podemos ver la relación del después de con el a causa de. ¿Está claro? Está también el petito principi, en donde, por ejemplo, en tu misma manera de estructurar lo que estás diciendo, estás concluyendo de lo que quieres demostrar. Por ejemplo, voy a leer el ejemplo y aún así doy otro ejemplo después. Si alguien afirma que Shakespeare es mejor que Cervantes, es porque la gente de buen gusto literario lo prefiere. Además, se afirma que la gente de buen gusto es la que prefiere a Shakespeare. Es decir,
Aquí a la gente de buen gusto le gusta Shakespeare porque a la gente de buen gusto le gusta Shakespeare, es lo que está diciendo. Es como decir que 8 de cada 10 gatos consumen Whiskas porque yo compré Whiskas y mi gato lo prefiere. Más o menos está claro. Y también hay preguntas complejas, como por ejemplo, que es donde la pregunta, pues evidentemente es muy compleja, es muy rebuscada, y la pregunta en donde ya dentro de la pregunta están dándose la respuesta, o están asumiendo algo. En el ejemplo A es, ¿podría Dios Todopoderoso crear una piedra tan pesada que ni él podría levantar? Pues estamos de acuerdo que le está afirmando que Dios no puede crear una piedra que él mismo no pueda levantar, aunque está aludiendo a la parte que es todopoderoso. Y el ejemplo B, que es, ¿ocultó usted en su escritorio la joya que sustrajo? Ahí si tú dices que no, estás diciendo que no la ocultaste, pero que sí la sustrajiste. Ahí está la diferencia, y pues por eso es importante darse cuenta de estas falacias. Y falacia de ambigüedad, que en este caso, por ejemplo, está porque la palabra fin, el fin de una cosa es su perfección y la muerte es el fin de la vida, no se refieren al mismo fin. Y aquí en que es una de anfibología, prohibido casarse a los hombres y mujeres menores de 14 años. Ahí piensen un poquito, porque estamos hablando de cosas diferentes. Piensen por qué eso es incorrecto. Les doy 10 segundos. Así es. Y es que lo que está diciendo es que los hombres de cualquier edad no se pueden casar con mujeres menores de 14 años. No se está refiriendo a que hombres menores de edad o menores de 14 años y mujeres menores de 14 años no se puedan casar. La misma manera de decirlo da lugar a doble sentido, por así decirlo. ¿Está claro? Y falacia de énfasis, que también le ocurre mucho en el periódico. Aquí, por ejemplo, está la coexistencia pacífica de políticos con ideas opuestas es el ideal de las democracias. Pero aquí le está haciendo mucho énfasis a ideas opuestas. Ahí el problema está en que pareciera ser que solamente el ideal de las democracias es la coexistencia pacífica de políticos con ideas opuestas. Es decir, no importa la coexistencia pacífica de políticos para la democracia o como ideal de la democracia, sino nada más incluye a políticos con ideas opuestas. Espero que quede más o menos claro. Y de composición, pues es muy claro también. Aquí el ejemplo es que porque una parte tiene una cualidad, pues pensamos que todo es igual, ¿no? Aquí no porque una máquina o la pieza de una máquina sea ligera, quiere decir que toda la máquina es ligera. Si no, imagínense, si es como si pensáramos que por comer bombones vamos a ser tan ligeros como un bombón. Pues evidentemente no. Y aquí en este otro es igual de composición, pero igual generalizando. Como un autobús gasta más combustible que un coche, que un automóvil, todos los autobuses gastan, o sea, el total de autobuses del mundo gastan más combustible que el total de autobuses del mundo, que el total de automóviles del mundo. Y ahí evidentemente es una falacia, porque el autobús puede ser que nada más se use en la mañana y pues el coche se usa todo el día, o por el autobús se usa, no sé, un día y el coche más. O sea, no tiene nada que ver, no es causa-consecuencia una cosa de la otra. Y falacias de división, que es muy parecida a la de composición, pero en este caso, seguramente les ha pasado, como con libros o con series o con películas inclusive, que afirmar que todo el libro es muy interesante porque cada uno de sus capítulos lo son. Pero evidentemente no quiere decir que porque un libro sea bueno, quiere decir que cada capítulo es bueno. O que porque una serie sea muy buena, no quiere decir que cada capítulo de la serie es excelente. Ustedes lo han vivido, evidentemente no es así. Y bueno, lo mismo con afirmar que por una clase o colección, pues todos los miembros son iguales. Es decir, afirmar que el hombre desciende del simio, no puedes decir que, por ejemplo, Pancho desciende del simio, sino nosotros como especie descendemos del simio. ¿Sí está más o menos claro? Muy bien. Entonces, eso es todo por ahorita. Sean muy felices y mucha suerte en el examen.